comunicarse con sus familiares y decirles que la transmisión es en vivo. Esta actividad académica es un esfuerzo del programa Pensamiento Social Alternativo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y para ello la señora decana Patricia Badilla Gómez nos introducirá en la dinámica que se seguirá durante el análisis de los temas propuestos. Con ustedes la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenas tardes, señor Francisco González Alvarado, rector en funciones de la Universidad Nacional. Señores candidatos a la presidencia en el orden en la mesa, ingeniero Johnny Araya Monge, licenciado José Miguel Corrales, licenciado Otto Guevara Gut, doctor Luis Guillermo Solís Rivera, Rodolfo Pisa Rocafort y José María Villalta Flores Estrada. Reciban un cordial saludo. Estimados y estimadas estudiantes y académicos, apreciados ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan en este auditorio y también en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, que en este momento también están observando la transmisión. Sean todos y todas bienvenidas a nuestra querida universidad. En calidad de decana en funciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, me complace inaugurar este debate académico con los candidatos de los partidos políticos que participan en la contienda electoral para las elecciones presidenciales del año 2014. Este evento reviste una gran trascendencia porque consiste en el primer encuentro público en candidatos la oportunidad de enunciar sus propuestas de gobierno para los próximos 4 años y en particular para la solución de una serie de demandas urgentes que la sociedad de Costa Rica presenta. Hemos preparado esta actividad en el marco del 40 aniversario de la Universidad Nacional y con este acto queremos propiciar un espacio de discusión porque reconocemos la responsabilidad que tiene la academia de encarar la difícil situación que viene arrastrando el país, entre otras la pérdida de confianza que tiene en buena parte por aspectos como la improvisación institucional, el despilfarro de los fondos en obras públicas fallidas, la corrupción, la polarización social, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en una preocupante actitud escéptica e incrédula ante el proceso electoral recién iniciado. Particular interés en la realización de eventos es la posibilidad de que los jóvenes estudiantes de nuestra institución puedan presenciar y aquilatar las ideas que han de esgrimirse. Los indicadores sociales de los últimos años y los resultados de investigación y estudios realizados y en otras demuestran que cada vez más existen sectores de la población afectados en su calidad de vida y bienestar. La vulnerabilidad de esta población hace que la pobreza en el país no se reduzca. Además, ha venido produciendo un imperdonable deterioro en la educación, la salud y los servicios que ofrece el Estado a la población. La salida privatizadora a este respecto no ha ofrecido los mejores que supuestamente se esperaban, particularmente para las amplias mayorías. No obstante, esta mirada crítica y rigurosa sobre la realidad nacional para nada nos inmoviliza. Todo lo contrario, la Universidad Nacional está aquí presente para contribuir a buscar y proponer a la sociedad y a ustedes, señores candidatos, propuestas estratégicas, inteligentes, responsables ante los desafíos nacionales, porque la comunidad nacional está ávida de soluciones pertinentes, sostenibles y siente hastío de lo que se considera promesas de campaña. Ante ese escenario, este debate
se ha organizado en 4 ejes temáticos cuidadosamente seleccionados por un equipo de especialistas de nuestra universidad, según los grandes dilemas no resueltos por décadas en nuestro país, que serán explicados en breve por el señor el rector de la universidad, quien será el responsable del debate. Por tratarse de un debate político en el espacio académico, señores candidatos, esperamos con todo respeto y con toda vehemencia, se los digo, que su participación sea lo más sincera y honesta en este debate, de tal forma que las respuestas sean directas y comprometidas con lo que tienen programado realizar en un eventual gobierno de su partido ante las preguntas que se han preparado. Es lo que esperamos de ustedes. Afirmo con contundencia que la Universidad Nacional ratifica su compromiso de continuar en el ejercicio de producir conocimiento que contribuya a anticipar escenarios y a brindar insumos a quienes toman las decisiones políticas del país para la elaboración de la política pública y para aportar reflexiones y acciones que conlleven a armonizar el crecimiento económico, la integración social, la convivencia democrática y la armonía con el medio ambiente. Finalizo estas palabras introductorias con un verdadero agradecimiento muy profundo al programa de una vinculación de la Universidad Nacional, a la Comisión de la Facultad de Ciencias Sociales, organizadora de este evento, y al programa de Pensamiento Social por los esfuerzos que ha hecho para organizar este evento con la mayor altura y rigurosidad que caracteriza a la Universidad Nacional. Tengan todos y todas muy buenas tardes. A continuación, me permito invitar al señor Francisco González, rector en funciones, para que nos acompañe aquí, por favor. También quiero invitar a los académicos especialistas que estarán esta tarde acompañándonos, quienes tendrán la función de comentar de manera crítica cada uno de los sets, de los bloques temáticos que vamos a abordar en esta tarde. Doctor Norman Solórzano, por favor. Doctor Gerardo, Ana Teresa León, por favor, y al doctor Wilber Jiménez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los señores candidatos presidenciales que hoy nos acompañan y agradecerles de antemano por aceptar la participación de ustedes en esta actividad que hemos organizado. Muy buenas tardes a la comunidad universitaria en general y muy buenas tardes a los y las ciudadanas que hoy nos acompañan en este espacio universitario. Sin duda alguna, hubiésemos querido tener un espacio donde las personas que insistentemente nos claman entrar pudieran hacerlo. Sin embargo, estamos completamente claros que el espacio es el espacio que podemos habilitar de acuerdo a las normas de seguridad que rigen para la universidad y para cualquier evento de esta naturaleza. Por ello, hemos dispuesto un salón adicional en la Facultad de Ciencias Sociales y también, como ya lo ha mencionado, un espacio en Internet donde se puede seguir ampliamente este programa. Concretamente, el debate abordará 4 diferentes ejes temáticos. Uno relacionado con la problemática ambiental, soberanía alimentaria y cambio climático. Un segundo eje, legitimidad del Estado y corrupción. Uno tercero, pobreza, desigualdades y desarrollo humano.
Y el último, desafíos de la educación pública costarricense. Para eso, nosotros hemos elaborado 2 preguntas correspondientes a cada uno de los ejes, a las cuales de inmediato los diferentes candidatos harán referencia. Finalizada su participación en cada uno de los ejes, corresponderá un espacio de réplica de 2 minutos. Para el primer espacio tendrá 5 minutos y en la réplica 2 minutos, donde podrán aumentar sus criterios, ampliar sus puntos de vista o referirse a algún criterio de otro candidato. Finalmente, el panel de expertos que nos acompaña hará un balance general de la actividad, siempre con criterio esencialmente académico, de manera que podamos cerrar y tener un panorama integral de la actividad que hoy nos convoca. Voy a permitirme escoger uno de los sobres. En este caso, iniciaremos con legitimidad del Estado y corrupción. Y el orden en el uso de la palabra ya se ha previamente organizado y corresponde en este primer eje, legitimidad del Estado y corrupción, al siguiente orden. Iniciará don Johnny Araya, posteriormente José Miguel Corrales, seguidamente don Otto Guevara, luego el doctor Rodolfo Pisa, Luis Guillermo Solís y finalizaríamos en este bloque con José María Villalta. En el bloque siguiente alteraríamos el orden de forma que el que inicia pues no corresponda a iniciar su participación en primera instancia. La pregunta está precedida de una introducción para ubicarla en un contexto. En este caso, iniciaremos con legitimidad del Estado y corrupción. En investigaciones realizadas por el IDESPO, se ha venido mostrando un constante aumento de la percepción negativa que tiene la población hacia las diversas instituciones gubernamentales y su accionar. En el año 2011, el 51.1% de la población desconfía del Poder Ejecutivo, mientras que el 67.5% tiene ese sentimiento respecto de la Asamblea Legislativa. Además, en los últimos años ha sido evidente una desatención a las demandas planteadas desde los distintos grupos de la sociedad, que han debido recurrir a la protesta social para ser escuchados y atendidos. Esto ha consolidado una percepción generalizada entre la población de que el gobierno y las instituciones estatales están siendo incapaces de dar respuesta adecuada a los problemas, a enfrentar diferentes crisis políticas, económicas y sociales que afectan al país. Ante este panorama, señale cuáles acciones específicas que su equipo de gobierno realizará para generar mayor legitimidad institucional y así acercar las instituciones a las poblaciones para responder a las necesidades y demandas concretas de estas. Repito, señale acciones específicas que su equipo de gobierno realizará para generar mayor legitimidad institucional y así acercar las instituciones a las poblaciones para responder a las necesidades y demandas concretas de estas. La segunda pregunta la introduciré a partir de la siguiente afirmación. La corrupción es una de las problemáticas más importantes que afectan, según la población costarricense, el buen funcionamiento del Estado. En una encuesta realizada el año pasado por el Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, de nuestra universidad, se encontró que el 95% de la población considera que este es un problema grave o muy grave. Al mismo tiempo, se logró visualizar que la población sigue identificando a los políticos y a los funcionarios públicos como los principales responsables de la corrupción, a pesar de que identifica la participación de la empresa privada en la realización de dichos actos, como en los casos de la trocha fronteriza, ICI Alcatel y Caja Fischel. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué acciones tomará su partido político y el equipo de su eventual gobierno para evidenciar claramente los vínculos entre los actores públicos y las empresas nacionales y transnacionales que radiquen la corrupción en la concesión de obras públicas, la administración de los recursos y la ejecución de proyectos públicos en general? Una vez más, ¿qué acciones tomará su partido político y el equipo de su eventual gobierno para evidenciar claramente
los vínculos entre los actores públicos y las empresas nacionales y transnacionales, que permite erradicar la corrupción en la concepción de obras públicas, la administración de los recursos y la ejecución de proyectos públicos en general. Iniciaremos entonces, tal y como lo he señalado, con la participación de don Johnny Araya Monge, para lo cual iniciaremos entonces con 5 minutos. Adelante. Muy buenas tardes, distinguidos candidatos a la presidencia de la República, autoridades de la Universidad Nacional, invitados a este debate. Quiero empezar por agradecerle a la universidad que nos haya convocado aquí a la academia para que nos refiramos a temas de tanta relevancia nacional como los que se han mencionado. Y justamente se encabeza con uno de los temas más desafiantes para la política costarricense, que tiene que ver con la legitimidad del Estado. No hay la menor duda de que en los últimos años se ha devaluado la credibilidad de los costarricenses en el sistema democrático. Se ha perdido la legitimidad del Estado por múltiples razones, pero yo quiero básicamente referirme a 3 que tienen que ver con la pregunta que me han formulado. La primera, por supuesto, está relacionada con los actos de corrupción en la función pública, los actos de corrupción de los gobiernos y en las instituciones del Estado han minado la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en los políticos y en los gobernantes. El otro tema tiene que ver con la ingobernabilidad, un Estado cada vez más lento, más inútil, más burocrático, que no resuelve los problemas más apremiantes que tienen los ciudadanos. Y el tercer tema que le resta legitimidad al Estado costarricense es, sin duda alguna, el estancamiento de la pobreza y el crecimiento de la desigualdad social. Costa Rica es el país de América Latina donde más han crecido las brechas sociales en los últimos 10 años. Y eso, por supuesto, es un golpe directo a la legitimidad del Estado costarricense. En materia de corrupción, nosotros pensamos que entre más controles, más corrupción hay. Tuvimos, después de los escándalos de corrupción que avergonzaron este país, leyes muy duras y sin embargo siguen habiendo escándalos de corrupción en el país. Nosotros creemos que de lo que se trata es de acercar al ciudadano pública. De lo que se trata es de ser, y por eso creemos muchísimo en el gobierno digital, los trámites en línea, para que los ciudadanos no dependan de tener que dar una mordida grande o pequeña para que se resuelva un trámite en el gobierno. Y aquí hay proyectos muy importantes como el expediente electrónico de la Caja Costarricense del Seguro Social, que no solo mejorará la calidad de la gestión, sino le dará más transparencia a la gestión de la Caja. Estamos hablando de la necesidad de crear observatorios ciudadanos para los grandes proyectos de infraestructura, observatorios ciudadanos que puedan tener acceso a la información de proyectos como el de La Trocha, como la ruta San José-San Ramón. Los grandes proyectos pueda instituirse un mecanismo de control ciudadano que nosotros llamamos observatorios ciudadanos y que los crearíamos vía decreto y ojalá se pueda legislar para que podamos acercar al ciudadano a la gestión pública. Por supuesto que en cuanto a gobernabilidad hay una agenda muy amplia para darle más fluidez a la gestión del Estado, pero yo creo que se requiere mucho realismo y mucho pragmatismo y todos los que estamos aquí, independientemente de quién gane las elecciones, tenemos una responsabilidad con el futuro del país. Hay leyes que deben ser aprobadas con urgencia en la Asamblea Legislativa, como es la reforma a la ley de la jurisdicción constitucional, el reglamento de la Asamblea Legislativa, la reforma a la ley de contratación administrativa, para citar 3 importantes de muchas propuestas que han llegado a la Asamblea Legislativa que buscan darle más gobernabilidad a este país. Y por supuesto,
En cuanto a pobreza y desigualdad, el país requiere un ajuste en el modelo de desarrollo. Necesitar la pobreza en este país. Necesitamos hacer que los programas sociales sean más efectivos. Nunca hemos invertido tanto en programas sociales de acuerdo al Producto Interno Bruto como ahora. Sin embargo, seguimos arrastrando el mismo 20% de pobreza. El índice de Gini de Costa Rica es más alto ahora que el de El Salvador. Esas son algunas de las ideas que nosotros proponemos. Señalarle a don José Miguel y al resto de los señores de la mesa que estaré sonando la campana faltando 2 minutos para que ustedes tengan claridad de que el tiempo está terminando y al finalizar pues también. Eso se lo agradezco. Primero, un agradecimiento por la invitación. Segundo, una dispensa a la universidad por no haber podido asistir al primer encuentro que hubo aquí. Problemas de orden personal me lo impidieron. Señor rector, personal docente, compañeros candidatos a la presidencia, estudiantes, público en general. A mí me parece que el gran problema que nosotros tenemos es que la democracia participativa se agotó. Recuerden que nuestra Constitución señala que la democracia costarricense es popular, representativa y se agrega participativa. Si nosotros no le damos contenido a la democracia participativa, nuestro sistema democrático republicano creo que hace aguas. Ahora, ¿cómo se le da? Fácil es decir la enfermedad, el problema es decir cómo se hace para darle solución a ese problema. Nosotros creemos que con el referéndum revocatorio de poder, donde el pueblo que elige a sus gobernantes por medio del voto, puede quitar a los gobernantes por medio del voto si estos gobernantes no cumplen. Evidentemente, esta institución tiene que arreglarse, como en su momento lo presentamos al Tribunal Supremo de Elecciones, a efecto de que si el presidente, si los diputados, si los regidores, si los alcaldes, un pueblo decide quitarlos, pues tiene que haber causales y tiene que haber legítima defensa, etcétera, etcétera. Todos esos detalles. Segundo punto de democracia participativa es con respecto a la elección de los candidatos, de los diputados. Nosotros con el sistema que actualmente tenemos, el pueblo no participa prácticamente en nada en la escogencia de los diputados. En consecuencia, lo que proponemos es la lista preferente, donde el elector en la urna electoral tendrá los nombres de los candidatos a diputado y ahí empezará a señalar a cuáles personas desea escoger como diputado. Y evidentemente estaríamos quitando una monstruosidad que se ha venido haciendo desde siempre con respecto al cociente, subcociente y sobrante mayor. Me refiero principalmente al tema del sobrante mayor, que es una verdadera monstruosidad en nuestro sistema electoral. Y además nos parece que para que empezar a rescatar la confianza del pueblo en la institucionalidad, también debemos de señalar que los gastos de la deuda política o el dinero de la deuda política debe estar manejado en su totalidad por el Tribunal Supremo de Elecciones. Son dineros públicos que no tienen razón para ir a los partidos políticos. Los partidos políticos entonces harían un presupuesto, ese presupuesto mensualmente tendría que tener liquidaciones y la Contraloría General de la República estaría permanentemente revisando cómo están esos gastos que están haciendo los partidos políticos. Y aquí sí que les diría yo, entonces la fiesta se acabó, eso ustedes no lo dudan. El segundo tema que a mí me parece, el segundo tema que a mí me parece es, perdón, 2 minutos, es el tema de la impunidad y la permisión que tiene una ley como la Ley de Concesión de Obra Pública para hacer sinvergüenzadas. Lo primero que proponemos nosotros es derogar esa ley. Una vez derogada esa ley empezaremos a estudiar principalmente en lo referente al financiamiento de estas obras, cómo se van a hacer. Aún más nuestra patria en concesión de obra pública tiene muy amargas experiencias. La primera experiencia es la construcción del ferrocarril Alajuela-Limón, la hace la Northern Railway Company. San José, Punta Arenas, lo hace el Ministerio de Obras Públicas.
los que tuvimos la dicha de conocer ambos ferrocarriles, ¿cuál de los ferrocarriles fue mejor? ¿El hecho por el pueblo costarricense a través del Ministerio de Obras Públicas o el hecho a través de la Northern Railway, que fue una vergüenza verdaderamente nacional? La impunidad es uno de los casos que más aumenta la corrupción. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cómo sustraemos el Ministerio Público del Poder Judicial. Porque ustedes vieron que un fiscal se amarró los pantalones, metió a un sacerdote a la cárcel, metió a 2 expresidentes a la cárcel. Cuando tenía que solicitar la extradición del tercer expresidente, ya ahí no lo hizo, se venció su nombramiento y lo mandaron para Guatemala. Coger el artículo 11 de nuestra Constitución y decir que la acción penal en materia de delitos funcionales es imprescriptible. Y por supuesto, reformar algunas garantías individuales, como la que señala el artículo 36 de nuestra Constitución, que dice que en materia penal la persona si quiere dice la verdad, si quiere miente o si quiere se queda callado. Y entonces ustedes encontrarán aquello que dice no sé, no me acuerdo, no me acuerdo, no sé. Continúa por el uso de la palabra, don Otto Guevara. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional. Un saludo a los colegas candidatos presidenciales, al público presente. La reflexión que nos invitan a hacer sobre este primer tema, denominado legitimidad del Estado y corrupción, básicamente me lleva a mí a pensar y a compartir con ustedes de que las principales fuentes de corrupción que hay en estos momentos en Costa Rica están relacionadas con excesiva regulación. No en vano, desde 1998 estamos diciendo, donde hay permiso, hay chorizo. Eliminar mucha de esa excesiva regulación indudablemente va a bajar los niveles de corrupción. Por otro lado, la contratación administrativa, las compras del Estado, es otra de las áreas donde se da mucha corrupción. ¿Cómo logramos reducir la corrupción allá? Bueno, simplificando los carteles de licitación, pasando a la digitalización, al gobierno digital, a compras en línea, de tal manera que puedan existir cientos de oferentes para los diferentes bienes y servicios que requiere la administración pública. Y cuando digo administración pública, no es solo gobierno central, son instituciones autónomas y todos los entes públicos. Cuando hay muchos oferentes, viendo qué es lo que requiere la administración, también se da un control ciudadano para determinar si la administración está abusando o no, o está comprando cosas que no necesita. Se da una auditoría ciudadana sobre el tema. E indudablemente, cuando usted pone a competir a tantos oferentes, los precios para la administración bajan dramáticamente. Con eso se consiguen ahorros para el sector público y se elimina esa discrecionalidad de algunos burócratas encargados de las adjudicaciones públicas de decidir entre quién gana una licitación y quién no, y con eso eliminamos una de las fuentes más importantes de corrupción. Hay otra que tiene que ver con los beneficiarios de los programas de asistencialismo social. Muchos vivillos se colan en esas listas de beneficiarios sin tener los requisitos para ello. Dineros que están destinados para los más pobres son utilizados por personas que no califican. Y eso es otra fuente de corrupción y de clientelismo político. ¿Cómo se logra reducir eso? Con transparencia. Subamos a internet los nombres de todos los beneficiarios, de todos los programas de asistencialismo social e invitemos a la ciudadanía a hacer control ciudadano. La ciudadanía sabe quién cumple o quién no cumple con los requisitos y puede llamar la atención si alguien no está cumpliendo. Con esas acciones específicas en esas 3 áreas, quitar regulaciones excesivas, meter transparencia en las compras públicas a través de la digitalización. Ya tenemos la plataforma tecnológica que es Merlink, que lamentablemente no se ha generalizado todavía. Y luego transparencia en los beneficiarios, con eso reducimos dramáticamente la corrupción. Y a eso le metemos adicionalmente el no permitir la impunidad. Con eso terminamos de mandar la señal de que la corrupción no se va a tolerar y va a bajar dramáticamente. En relación con cómo lograr una mayor legitimidad, obviamente reduciendo la corrupción, pero por otro lado mejorando el diálogo social. Lamentablemente nuestra administración, y esta administración ha sido patética en esta dirección, no abre espacios para ese diálogo entre todos los actores políticos y sociales. Indudablemente es importante tener un consejo económico y social para esa gran discusión macroeconómica, los grandes temas entre actores sociales,
de todo tipo, y políticos, representados en el Congreso y no representados en el Congreso. Es un diálogo permanente. Al mismo tiempo, consejos sectoriales, por el lado del turismo, por el lado del agro, por el lado de la ciencia y tecnología, por el lado del ambiente, etcétera, de tal manera que podamos también en estos diálogos permanentes identificar los problemas y ver de qué manera juntos los resolvemos. Eso no debe llevarse únicamente a esos niveles, al nivel macro, a un nivel sectorial, sino debe llevarse al nivel micro, al nivel de los consejos de distrito, que prácticamente no tienen ninguna función hoy. Yo estoy proponiendo fortalecer los consejos de distrito para que ahí en el barrio, las fuerzas vivas del barrio se unan alrededor del consejo de distrito, identifiquen sus problemas y luego entonces los trabajemos, la solución de estos problemas con las municipalidades, el gobierno nacional, las empresas con sus programas de responsabilidad social corporativa, las iglesias de todas las denominaciones religiosas, todo tipo de organizaciones sociales colaborando para resolver los problemas. De esa manera, con más diálogo social, desde la base hasta arriba, cero impunidad y con medidas muy concretas para atacar la corrupción, nosotros podremos, sin lugar a duda, tener una mayor legitimidad del Estado y con eso una mayor legitimidad democrática que nos permita construir esta Costa Rica del futuro más libre, más próspera, más solidaria y más justa. Seguidamente escucharemos la participación de don Rodolfo Pisa Rocafort. Muchas gracias a la universidad, a sus autoridades, a los compañeros candidatos a la presidencia de la República, a los compañeros de la mesa, a ustedes, a los estudiantes y a los invitados y a todos los costarricenses. Costa Rica ciertamente pasa por momentos muy difíciles. A los graves problemas de desempleo, inseguridad, corrupción, pobreza, desmantelamiento de la seguridad ciudadana, se une una amplia desesperanza y un grave rechazo, debemos decirlo con sinceridad, un grave rechazo a la política de las instituciones. Frente a ese rechazo, uno tiene dos opciones. La primera, huir de la democracia, buscar líderes mesiánicos, buscar líderes antisistema. Y en esa línea, algunos otros, huir de las urnas electorales. Nosotros creemos que la opción democrática es la única posible para enfrentar los problemas de la democracia. No se trata entonces de huir de la democracia para resolver los problemas de la democracia. Se trata más bien de fortalecerla. Hay ahí también, por supuesto, un problema de diseño institucional. Hay un problema de liderazgo. No basta el diseño institucional, pero tampoco basta el liderazgo. El liderazgo es el carácter, la visión, la convicción, la decisión de los gobernantes. El diseño institucional también es necesario, porque hemos enmarañado el diseño de nuestro país, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, las relaciones en el orden legislativo con el reglamento legislativo. Hemos enmarañado especialmente la administración pública y la relación con los ciudadanos. En todos esos campos tenemos que actuar si queremos entrar en serio. La política es para hablar las cosas en serio y atender los problemas en serio. Tomarnos las cosas en serio, porque el país pasa por un grave problema de desesperanza y graves problemas de pobreza. En el ámbito de la corrupción, algunas medidas concretas, y para no decirse que las digo ahora, las sostuve incluso en un voto individual en la llamada Junta de Notables. No discrecionalidad en primer lugar en la asignación de bienes, servicios o beneficios públicos. 2. Legitimación amplia para impugnar abusos o desvíos. Todos los ciudadanos deben estar legitimados. 3. Publicidad, transparencia y acceso electrónico sobre quiénes son los beneficiarios de los bienes o servicios públicos. 4. Sanciones y responsabilidades por abuso en la asignación. En los últimos años hemos apostado especialmente a la punidad, a buscar las sanciones, y no hay duda que son necesarias. Las sanciones en el orden administrativo y las sanciones en el orden penal. Pero si no atacamos las causas, seguiremos ampliando los niveles de corrupción en nuestro país. El tema de la tramitomanía. Debemos tener una administración pública más cercana, más amigable, con menos trabas. Para ello hemos propuesto varias acciones.
imponer la ventanilla única para todos los trámites ante la administración, no exigirle certificaciones a los ciudadanos que constan en los registros públicos o en otras instituciones, ampliar el concepto del silencio positivo, impulsar los contratos de gestión municipal para asignar al mismo tiempo que fondos, recursos, competencias concretas para que las municipalidades nos ayuden a sacar la tarea adelante, desregular y cortar permisos innecesarios y sobre todo ampliar la participación. En la contratación administrativa, simplificarla y hacerla más transparente, desde el cartel, porque hay aquí en Costa Rica muchos carteles que es como si fuera un chaleco hecho a la medida. Desde el cartel hasta la adjudicación, desde la adjudicación hasta la ejecución y por supuesto al término de la obra pública. También hay un problema de gestión. La relación entre el Poder Ejecutivo debe revisarse y yo lo he dicho transparentemente. Yo he defendido por muchos años pasar a un sistema más parlamentario, con mayor responsabilidad. Este país tiene que ser capaz de resolver los problemas suponiendo un bipartidismo o un multipartidismo. El país tiene que encontrar acuerdos, tenemos que ser capaces de pedir acuerdos y alcanzar esos acuerdos. Muchas gracias. Tendremos ahora el turno de don Luis Guillermo Solís. Muy buenas tardes. Me sumo al agradecimiento a la Universidad Nacional por esta convocatoria y también a la participación de todas y todos ustedes, de los compañeros universitarios especialistas que nos acompañan hoy, y también saludo de manera muy cordial, muy respetuosa a los compañeros candidatos a la presidencia de la República. La pregunta está bien formulada, o las preguntas están bien formuladas porque ambas forman parte de la misma realidad. Tenemos ante todo un problema de legitimidad, y esto alude a la calidad del mandato y a la eficiencia de la respuesta del Estado frente a la demanda social, y uno de los componentes que más afectan esa relación, que es la corrupción. Me parece que desde ese punto de vista, legitimidad y corrupción son caras de la misma moneda. Yo quisiera iniciar esta reflexión diciendo que no es la ley lo que falla, es el ejemplo, es su implementación, es la lucha contra la impunidad. Y ahí me parece que en el marco de la búsqueda de ese control social, el factor determinante es el de la participación, es el de la participación activa, es el de la acción ciudadana en suma. Sobre esto, creo que la Contraloría Social seguirá siendo importante, abrir todos los espacios necesarios para que la gente organizada, que es multitud y que tiene espacios ya en muchos ámbitos de la vida costarricense que no son necesariamente utilizados al máximo, como pueden ser las juntas de salud o las juntas de educación o las juntas de deportes, los comités cantonales de deportes en muchos lugares constituyen espacios desde donde la eficiencia y la legitimidad, por lo tanto, de la acción del pueblo, de la acción democrática, se puede afirmar mucho más. Un segundo, entonces, el primer tema, el tema de la participación, de la acción ciudadana como el principal concepto en este ámbito. El segundo es el de la planificación. La Universidad Nacional ha sido una de las instancias en donde la planificación ha sido rescatada una y otra vez. La planificación para que la obra sea adecuadamente vista en una perspectiva no de corto plazo, sino de mayor plazo. Nosotros debemos volver a un ministerio de planificación que cumpla con esa función y que permita, por lo tanto, que los recursos del Estado sean más eficientemente utilizados. Me parece que eso es fundamental. Sin duda, también la descentralización. Ese es otro mecanismo para garantizar la legitimidad del Estado, especialmente porque esa legitimidad tiene mucho que ver con acercar la solución de los problemas a la gente. Y no hay un lugar desde donde eso pueda hacerse con mayor cercanía que el gobierno local. Parece que allí dotar a los gobiernos locales de los recursos necesarios para los nuevos mandatos que se han recibido son fundamentales. Y por supuesto, esto tiene que ver con la defensa de los intereses de la gente, que al final de cuentas es lo que más importa. Y con respecto a la lucha contra la corrupción, primero recordar que esta lucha no es en abstracto.
Es decir, hay actos de corrupción específica, algunos de los cuales han sido mencionados aquí y que tienen mucho que ver con la gestión que se ha realizado en los últimos años. Pero los liderazgos cuentan. Es necesario nombrar a personas que estén dispuestas a asumir esa lucha. Hay que hacer valer la ley, hacer vinculante, por ejemplo, las decisiones de la Procuraduría de la Ética y centrar todo este esfuerzo con transparencia. Transparencia en las compras del Estado, transparencia en el acceso a la información administrativa, transparencia en lo que tiene que ver con peajes y otro tipo de sistemas parecidos, y eventualmente también la designación de un delegado presidencial que pueda ser más bien un personaje de la oposición, que tenga amplio acceso a las decisiones del Poder Ejecutivo y pueda hacer denuncias y pueda llevar adelante esa labor de supervisión como ya lo hacen hoy ciudadanos distinguidos sin más recursos que los propios y que están facilitando, en el caso de la Caja, don Roberto Mora, por ejemplo, una extraordinaria capacidad de recolección de recursos morosos en esa institución. Transparencia, voluntad política, participación, acción ciudadana, las 4 formas para legitimar el Estado y evitar de la corrupción, la continuación de la corrupción. Finalizamos esta primera ronda correspondiente al eje de legitimidad del Estado y corrupción con la participación de don José María Villalta. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a la Universidad Nacional por convocar este importante acto. Para combatir la corrupción hay que hacer muchas cosas, pero además necesitamos fortalecer la participación de la ciudadanía. Están vinculados los dos temas estrechamente. Primero que todo, no podemos reducir la corrupción en Costa Rica si seguimos permitiendo que se mantengan en el poder los mismos de siempre que han llevado la situación del país a como está y que tienen muchos años de generar un clima que fomenta la corrupción. En segundo lugar, hay que combatir la impunidad, pero con medidas eficaces donde los de arriba, los que ocupamos puestos de jerarquía, demos el ejemplo. Hemos presentado ya un proyecto de reforma constitucional para eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes que son investigados por delitos de corrupción. Eso es clave porque hoy se usa para retrasar las investigaciones, para bloquearlas. La corrupción debe ser declarada como un delito de lesa humanidad porque le causa un daño a la colectividad que lesiona no a una persona, no una cantidad de fondos públicos, lesiona a todo nuestro pueblo. Tiene que haber más transparencia, empezando también por los de arriba, que las declaraciones de bienes ante la Contraloría sean públicas, que exista total transparencia por lo menos para los jerarcas. Hay que fortalecer las instituciones de control. Yo ahí difiero de Johnny y de Otto, que veo que están de acuerdo en ese tema. El problema no son los controles, el problema es que los controles hoy no se respetan. Vean lo que ha pasado con la Procuraduría de la Ética. La Procuraduría de la Ética ha emitido dictámenes muy serios de casos de corrupción y el gobierno los ha engavetado. Bueno, nosotros también creemos que deben hacerse vinculantes los dictámenes de la Procuraduría de la Ética, debe fortalecerse esta institucionalidad, debe haber efectivamente un manejo más transparente de las compras del Estado, pero además debemos fortalecer la participación de la ciudadanía, hacer realidad ese principio constitucional de que el gobierno de la República es participativo y lo ejerce también el pueblo. Y en ese sentido estamos de acuerdo con algunas cosas que se han dicho, por ejemplo, la revocatoria de mandato de los jerarcas, de los miembros de los supremos poderes. Estamos de acuerdo también con el voto preferente para la elección de diputados, pero hay que hacer más. La participación de la ciudadanía no puede ser simples consultas para que la gente opine y después las opiniones se engavetan. Para eso nos quedamos con las audiencias de la ARECEP como están hoy. No, señores, necesitamos al mismo tiempo impulsar mecanismos de presupuestos participativos, donde las comunidades en los gobiernos locales y también en la definición de prioridades de inversión de obra pública participen en la definición de esas prioridades y la gente tome decisiones. Necesitamos fortalecer las consultas populares, que sean vinculantes en temas sensibles como los conflictos ambientales.
Hay una ley que vetó el anterior gobierno de Liberación Nacional, que se aprobó en la Asamblea Legislativa por unanimidad, que buscaba que se consulte a las comunidades sobre proyectos que dañan el ambiente para que la gente decida también su modelo de desarrollo. Hay que fortalecer las consultas populares en el ámbito local, que la ciudadanía pueda convocarlas también por iniciativa popular, recogiendo firmas. Hay que hacer reformas electorales para equiparar el financiamiento de las campañas políticas. Hay que reformar la ley del referéndum para recuperar ese mecanismo, que no pueda existir tanta intromisión del poder ejecutivo y del financiamiento privado. Necesitamos combatir el clientelismo, la práctica política de los partidos tradicionales que tienen 30 años de estar en el poder y algunos que han aprendido las mañas, de aprovecharse de la gente más humilde, de la gente más explotada, para manipularla con los programas sociales. Tiene que haber ahí una verdadera transparencia, listas únicas de beneficiarios, consulta a la ciudadanía, empoderar a las comunidades, que las mismas comunidades puedan participar en la definición y en la fiscalización de los proyectos, de los beneficios sociales, combatir el interinazgo, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que es una fuente de clientelismo que han usado históricamente estos mismos de siempre, para tener a los maestros amarrados, para tenerlos amenazados, para tenerlos atados de que si no votan por el partido de gobierno se van a quedar sin trabajo. Participación, transparencia, pero empezando por los de arriba. El problema no son los controles, el problema es que algunos los irrespetan. Necesitamos fortalecer la legislación. Un minuto. En este país ha aumentado la brecha social y ha aumentado la desigualdad. Y yo he hecho un esfuerzo porque Liberación Nacional recupere su proyecto social, porque Liberación Nacional recupere su proyecto socialdemócrata. Y nosotros creemos que el país debe estar enrumbado a un desarrollo económico, pero que va de la mano del desarrollo social y de la protección del medio ambiente. Don José Miguel. Para reforzar la lucha contra la corrupción es estrictamente necesario sacar el Ministerio Público del Poder Judicial, como lo señalamos antes, y quisiera profundizar un poquito más en eso. En estos momentos ustedes ven denuncias que tiene el Ministerio Público contra altas autoridades, y a estas alturas no se les da curso. ¿Cuál es la razón para que no le den curso a esas acusaciones? O más, hace pocos días en un radioperiódico se denunció un robo más en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Debieron haber actuado el Ministerio Público urgentemente por el peligro que se corre de que pruebas fundamentales desaparezcan. A estas alturas no ha habido ni siquiera la orden de allanamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No les parece que el Poder Judicial no puede tener el Ministerio Público que acusa, la defensa pública que defiende y jueces que condenan? Es el momento de sustraer esa institución de donde está, porque de lo contrario la corruptela avanza y avanza indefectiblemente. El nombramiento de los magistrados. Se tiene que revisar profundamente el nombramiento de los magistrados. Ustedes vieron hace pocos días cuando se venció, desgraciadamente por muerte del señor presidente del Poder Judicial, grupos de 8 diputados reuniéndose en casas por aparte. ¿Qué estaban haciendo esos 8 magistrados reunidos en casas? ¿Sobre qué estaban hablando? ¿Cuál era el problema? Materias tan profundamente delicadas como los delitos que se cometen en ese campo, tuvimos nosotros la ingrata noticia de que la Casa Presidencial mandó un proyecto de ley para reformar el artículo 11 en el sentido de que la inmunidad debería de ser perpetua, es decir, hasta la muerte. Nosotros decimos todo lo contrario, que la acción penal, la acción penal en delitos funcionales es imprescriptible. Y entonces ustedes no irán otra vez, vamos a irnos a comer un tamalito ahora en las finales de diciembre. Don Otto, es su turno. El Partido Liberación Nacional lleva ya casi 8 años en el gobierno y lamentablemente muchos de los temas que hemos mencionado acá, con los cuales don Johnny coincide, no lo han llevado a la práctica. Llevan casi 8 años y no lo llevan a la práctica.
Nosotros proponemos eliminar de verdad toda esa gran cantidad de trabas y regulaciones que generan corrupción. Nuevamente, donde hay permiso, hay chorizo. Por otro lado, el tema de la transparencia en las compras públicas. Hasta ahorita, hace poco, doña Laura Chinchilla mandó una directriz a dependencias gubernamentales para que empiecen a aplicar Merlink. Se han pasado casi 8 años para que surgiera esta directriz. Esto es algo inaceptable. Indudablemente hay que caminar aceleradamente en esa dirección. El tema de subir a internet los beneficiarios de todos los programas sociales. Esto es tan sencillo como darle un chonetazo a una lora. No me explico cómo no lo han podido hacer. Bueno, sí me explico. Las ganas de mantener en la opacidad esas listas para eventualmente utilizarlas como clientelismo político. En eso hay que actuar de inmediato. En el tema del diálogo social desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, en estas administraciones ha habido prácticamente ausencia de ese diálogo social. Ese diálogo social nos debe llevar a tomar acciones en el Ejecutivo, también en el Legislativo. En el Legislativo se requiere llegar a acuerdos para aprobar leyes. Y si no se aprueban las leyes allá, utilizar el referéndum. Ya tenemos ese mecanismo de participación ciudadana, participación democrática, para poder resolver problemas con los cuales no nos vamos a poner nunca de acuerdo en el Congreso. Que sea la gente, que sea el pueblo el que defina eso. Yo pretendo hacer una utilización muy intensa del referéndum. Para eso estamos conformando el mejor equipo para gobernar, para que entonces juntos, luego de llegar a consenso con actores sociales y civiles, juntos llevemos los temas a la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que defina cómo resolver esos empates programáticos, ideológicos que nos impiden caminar en una o en otra dirección. Si hacemos eso, muy seguramente vamos a vivir en una Costa Rica muy diferente a la que nos tiene acostumbrado el Partido de Liberación Nacional. Don Rodolfo, está usted en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Se trata en la Costa Rica de hoy de avanzar a un país mucho más transparente y mucho más capaz de enfrentar sus problemas. Necesitamos por eso tener más y mejor representación legislativa, mucho mejor representación legislativa. Necesitamos por eso garantizar la revocatoria del mandato del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. También lo suscribí en la Junta de Notables con otro compañero. Necesitamos por eso mucho más transparencia, muchísimo más transparencia. Y las reglas que señalé en la lucha contra la corrupción. La lucha por la moral, por la ética en la función pública es una lucha que se debe dar consistentemente e inteligentemente, no para borrar principios del debido proceso o de la independencia del Poder Judicial. Ahí, en ese sentido, creo que todos los costarricenses debemos mantener la garantía de que incluso el Ministerio Público siga bajo la tutela del Poder Judicial. Creo que la exaltación de la ética y de los principios morales no es lo sublime de los principios morales. Eso le dijo en algún momento Mirabeau a Robespierre al inicio de la Revolución Francesa, cuando se lanzaron los vientos huracanados y que llevaron a los efectos que todos conocemos. Creo que tenemos que tomarnos en serio las cosas. La lucha contra la impunidad, ser estricto en la aplicación de la ley, asegurar que no exista impunidad, pero que también exista debido proceso y garantía de independencia del Poder Judicial. Me parece que ese tema no hay legitimidad democrática sin garantía del Poder Judicial. Y no hay garantía para las minorías si no hay cumplimiento de las formalidades y de respeto al Poder Judicial. Don Guillermo Solís. Lo contrario a la oscuridad, lo sabemos en este auditorio, es la luz. Y me parece que la transparencia es lo contrario a la corrupción. Es a lo que debemos aspirar. Todo lo que sea necesario para transparentar más la gestión pública ayuda al control de la corrupción. 1. 2. Hay que ser firmes ante la corrupción, pero más firmes todavía en la aplicación de la ley. La lucha contra la impunidad es lo que podría caracterizar a un gobierno del Partido Acción Ciudadana que efectivamente combata la corrupción.
Y es un asunto que no tiene que ver solamente con la ética. La lucha contra la corrupción, por supuesto que coloca la ética en el centro de la política. Esa ha sido la llamada del Partido de Acción Ciudadana desde su fundación. Pero es que también es un pésimo negocio para un país que está buscando cómo hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Es inmensamente cara la corrupción. Me parece que una de las cosas fundamentales, por lo tanto, para luchar contra la ilegitimidad del gobierno, es garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Insisto en la planificación como un instrumento básico para aumentar la eficiencia, la gestión y también la capacidad de resolución de los problemas sociales que tiene una administración. El respeto… Estamos en el tiempo. Perdón. Gracias. Perdón. Queda un minuto, perdón. Un minuto, sí. El respeto escrupuloso a la separación de poderes. Esto me parece esencial. Hemos visto cómo durante los últimos 8 años se han producido constantes intentos del Poder Ejecutivo por inmiscuirse indebidamente en decisiones del Poder Judicial. Este es un elemento que golpea directamente la legitimidad del Estado. Y finalmente, vuelvo a insistir, no es la ley lo que hay que defender únicamente, es dar el ejemplo. La ley está allí, la ley ha estado allí por mucho tiempo, no se ha hecho cumplir, pero aún si se cumpliera, allí donde esta ley se aplica debe ser en el ejemplo de los funcionarios públicos. Desde ese punto de vista, en efecto, hay que cambiarlos. Si no queremos que los resultados sean los mismos, pues tenemos que escoger a personas distintas que gobiernen el Estado Nacional. Muchas gracias, don Guillermo. Don José María Villalta. Gracias. En mi respuesta anterior me faltó una parte de la pregunta sobre corrupción. En la pregunta se plantea sobre el vínculo entre los negocios privados y la corrupción y por qué la ciudadanía solo culpa a los jerarcas, a los funcionarios públicos. Y es que ciertamente existe una relación directa entre la larga noche neoliberal que hemos sufrido en Costa Rica, que no es de 8 años, son 30, más de 30. Aquí hay en este auditorio gente que no ha visto otro gobierno y que tal vez cree que la única forma de gobernar es la de los mismos de siempre. Pero hay que reconocer que el hecho de que se haya disparado la corrupción está estrechamente vinculado a las políticas económicas que hemos tenido en los últimos años, las políticas de privatización de lo público que empiezan a diluir la línea entre lo público y lo privado, ¿no? Estos modelos de concesiones, donde se desatan conflictos de intereses, de compras de servicios del Estado, donde de pronto vemos que hay jerarcas que sabotean el funcionamiento de las instituciones públicas para favorecer el negocio privado. Este proceso de privatización, de desmantelamiento del Estado, lejos de contribuir, algunos más bien quieren seguir con la receta, lejos de contribuir a combatir la corrupción, es el caldo de cultivo, porque entonces ya no se sabe cuál es la diferencia, cuál es el límite. Esos funcionarios de la caja que no quieren resolver las listas de espera porque a la par tienen su consultorio privado beneficiándose del sufrimiento de la gente. La ley 4.3, por ejemplo, y tantas instituciones autónomas donde meten a los que ayudaron en la campaña para controlar las juntas directivas de las instituciones y se las reparten. ¿Cómo va a funcionar técnicamente esa institución de forma gerencial? Eso es una ley que hay que eliminar y promover en las instituciones un nombramiento más técnico, con perfiles gerenciales, con rendición de cuentas, con más fiscalización de la ciudadanía. No solo, repito, no solo para preguntarles, ¿te parece mal, te parece bien?, sino que la gente pueda ser parte de las grandes decisiones. Hemos finalizado este primer bloque relacionado con legitimidad del Estado y corrupción. Los invito a entrar en el segundo bloque, que en esta ocasión será pobreza, desigualdades y desarrollo humano. En este sentido, voy a hacer la siguiente introducción a la primera pregunta. Desde hace 20 años, la pobreza en Costa Rica se mantiene entre los niveles del 20% al 23% en las familias y el 25% de las personas, 40% de los niños y de las niñas viven en condición de pobreza. ¿Cuál es su explicación ante este fracaso
a pesar de que la inversión social por habitante ha seguido creciendo y qué propone para enfrentar esta condición en la meta país de la política social. Reitero, ¿cuál es su explicación ante este fracaso, a pesar de que la inversión social por habitante ha seguido creciendo, y qué propone para enfrentar esta condición en la meta país de la política social? La otra pregunta, me voy a permitir leer el siguiente argumento. Desde hace algunas administraciones se ha venido posponiendo una reforma fiscal en Costa Rica, y eso ha causado el problema del déficit fiscal y que el endeudamiento público se haya profundizado. Ante esta situación, ¿cuáles medidas propone su partido en materia de gasto público y de impuestos? ¿A qué modelo económico aspira llevar al país con su propuesta? Una vez más, ¿cuáles medidas propone su partido en materia de gasto público y de impuestos? ¿Y a qué modelo económico aspira llevar al país con su propuesta? El orden en la participación de los señores candidatos en esta ocasión será el siguiente. Iniciará don José María Villalta, posteriormente don Luis Guillermo, don Rodolfo Pisa, don Otto Guevara, don José Miguel Corrales y finalizará don Johnny Araya. Iniciamos la participación de 5 minutos con don José María Villalta. Gracias. Para reducir la pobreza en Costa Rica, que sí es posible, tenemos que cambiar la política económica que ha venido funcionando como una fábrica de pobres, pero también hay que replantear el funcionamiento de los programas sociales, porque a los mismos de siempre no les ha interesado realmente reducir la pobreza, prefieren administrarla. Para nosotros es una vergüenza nacional que haya 1.100.000, casi 1.200.000 familias en condición de pobreza, 300.000 familias en condición de pobreza extrema. La pobreza extrema debería declararse emergencia nacional para canalizar más recursos para atender esta situación donde hay compatriotas que no satisfacen sus necesidades básicas ni siquiera. Pero a los partidos tradicionales no les ha interesado porque así pueden tener una clientela cautiva para explotarla cuando se acercan las elecciones, teniéndola desorganizada, ofreciéndoles como favores, como regalos, lo que son programas sociales que nuestro pueblo ha conquistado. Si queremos reducir la pobreza en serio, que es una prioridad del plan de gobierno del Frente Amplio, hay 7 acciones estratégicas. Proteger los derechos laborales, garantizar que se paguen salarios justos. Hay un estudio de la Universidad de Costa Rica que señala que si se pagaran los salarios mínimos en este país, la pobreza se reduciría al menos en un 30%. Lo que pasa es que no tenemos un verdadero Ministerio de Trabajo que pueda sancionar a quienes violan los derechos laborales. Creemos que hay que hacer una reforma para fortalecer la inspección laboral, donde se puedan aplicar multas, sanciones de forma directa. Hay que revisar los salarios mínimos en categorías donde hay condiciones de explotación, en las plantaciones agrícolas, en el trabajo doméstico, salarios que no permiten a una familia satisfacer sus necesidades básicas como establece nuestra Constitución. En segundo lugar, necesitamos reactivar el tejido productivo. En los últimos años ha sido abandonado la producción agrícola para el mercado interno, la micro y pequeña empresa está desapareciendo, están desapareciendo las pequeñas pulperías, las pequeñas ferreterías, los pequeños negocios, se está concentrando la tierra. Todos los incentivos del Estado se han canalizado para un grupo de grandes, pero los pequeños están abandonados. Necesitamos una verdadera banca para el desarrollo, necesitamos que haya incentivos del Estado para generar empleo, reactivando la micro y pequeña empresa, la economía social. Las cooperativas no pueden seguir siendo manipuladas como botín político del partido de gobierno. Hay que incentivar el desarrollo de la economía social con distribución de la riqueza, la producción agroecológica, el turismo rural comunitario, la agricultura orgánica. Ahí tenemos un gran potencial. En tercer lugar, necesitamos regular los aumentos desmedidos en los precios de los productos de primera necesidad. En nuestro país se ha venido promoviendo en los últimos años una concentración de las principales actividades económicas que está fomentando monopolios privados que fijan los precios a su antojo. Esto pasa con los productos de la canasta básica, pasa con las medicinas.
Tenemos instituciones como la ARECEP que no cumplen con una verdadera regulación de los precios, más bien se dedican a alquileres millonarios de oficinas de lujo, en eso gastan la plata. Eso no puede ser. Necesitamos, en cuarto lugar, recuperar bienes públicos que han sido privatizados, defender el patrimonio y los bienes comunes que son de todas y todas, el agua, las semillas, el conocimiento, servicios públicos que también los quieren privatizar. En quinto lugar, necesitamos efectivamente una reforma tributaria en Costa Rica, pero una reforma tributaria verdaderamente progresiva, además de cobrar mejor los impuestos, además de frenar el despilfarro en consultorías y gastos necesarios en el Estado, necesitamos reformar la ley del impuesto sobre la renta para que los ricos paguen de acuerdo a su riqueza. Esto ya lo está diciendo hasta el Fondo Monetario Internacional y aquí el gobierno nos plantea una reforma donde más bien quiere subirle el impuesto de ventas a la clase trabajadora. Eso no puede ser. En sexto lugar, necesitamos además fortalecer los programas de equidad para el acceso a la educación pública. Necesitamos replantear esos fondos de becas que hoy son a veces desviados hacia quienes no los necesitan, garantizando que haya una continuidad para que las personas jóvenes que terminan la secundaria puedan continuar con una beca. Hay que revisar y mejorar los sistemas de admisión a las universidades públicas, regular las tarifas abusivas que plantean las universidades privadas. Hay que frenar y mejorar el funcionamiento de CONAPE, frenar esa concentración de solo en el Valle Central, descentralizar esa institución, que existan avales, que existan realmente becas en un espectro más amplio. Hay que vincular esto con los programas de generación de empleo para la juventud, con verdaderos incentivos para garantizar que se le dé trabajo a aquellas personas jóvenes que hoy no tienen trabajo, especialmente en las zonas más abandonadas de nuestro país. Gracias. Continuamos con la participación de don Guillermo Solís. Los datos sobre desigualdad y pobreza son ya sumamente graves, pero lo son todavía más porque las principales víctimas de esos dos fenómenos, el de la pobreza y el de la desigualdad, son los jóvenes y particularmente las jóvenes mujeres. Me parece que este es un dato que debe ser subrayado, porque tanto en materia de desempleo como en materia de pobreza, las cargas no están distribuidas de manera igual. No toda la pobreza es igual, ni todos los pobres son iguales. ¿Y por qué es que se ha producido esta situación? ¿Por qué es que no salimos de esta situación estructural de pobreza hace más de 20 años? Yo creo que tiene que ver, por supuesto, con el modelo de desarrollo. Tiene que ver con un modelo que ha concentrado la riqueza, no la ha distribuido, y un modelo que ha desbaratado en buena medida lo que en su momento fue un programa de bienestar social que, si bien es cierto, podía y debía ser mejorado, ofrecía al menos posibilidades al pequeño y mediano productor agrícola, industrial, al pequeño comerciante, para generar lo que conocimos y que está en el trasfondo de la mayoría de nuestras familias, una sociedad que ofrecía oportunidades crecientes a su gente. Este modelo que ha generado tanta desigualdad, porque el problema está en la pobreza, pero también está en la desigualdad, en esa brecha enorme que se ha abierto entre los que más ganan y los que menos ganan, entre las personas que tienen mejores condiciones salariales y quienes no acceden a ellas, tiene que ver con esta lógica perversa de la concentración. Y la forma como se resuelve eso es a través de una política fiscal, entre otras cosas, de una política fiscal progresiva. Ya llegaré a eso. Pero quisiera señalar que el camino costarricense para la solución de los problemas de equidad y de pobreza generalmente ha sido el otorgamiento de trabajo decente para la gente. Al costarricense, a la costarricense le gusta trabajar. Hay un sector, 350,000 personas, más o menos, que no tienen capacidad para ello por distintas razones, desde discapacidad hasta razones de exclusión absoluta de la que han sido objeto. A esas personas que están en pobreza extrema, es decir, personas que sobreviven con menos de 500 colones al día, a esas personas hay que darles apoyo especial y existen los recursos para terminar con la pobreza extrema en este país. Creo a ese respecto que hay que mejorar la coordinación entre los programas sociales, que siendo más de 20, hoy trabajan sin relación unos con los otros. Para atender a esa población, creo que se debe hacer esa gestión mejor de los recursos que ya existen.
Pero para el resto de la sociedad, generar trabajo, generar empleo decente, significa reactivar el segundo motor de la economía costarricense, así ha sido llamado por las y los expertos, que ha estado apagado durante demasiado tiempo. Tiene que ver con el mercado interno. Y allí los emprendimientos que más empleo producen son las pequeñas y medianas empresas que generalmente tuvieron el apoyo del gobierno en otro momento, vía crédito barato, vía acceso a lo que hoy se llama banca de desarrollo y que no funciona. No existe ninguna posibilidad de reactivar esa economía de pequeñas y medianas empresas en una banca de desarrollo, que sería fundamental replantearse. Ya existe, pero hay que replantearla para que ofrezca capital de riesgo a estos emprendimientos. Y finalmente, sobre el tema fiscal, ciertamente se requiere una reforma fiscal progresiva, pero también se requiere un mejor gasto y una mejor calidad en el gasto del Estado, así como la lucha contra la corrupción, cosa que ya dijimos anteriormente. Impuestos más progresivos, renta global, renta mundial, trasladarnos del impuesto de ventas al IVA, definir el tema de la administración tributaria, darle más fuerza a la administración tributaria, garantizar a los sectores más populares de la población cómo defenderse de esta situación de la recaudación de impuestos, iniciativas de inclusión social nuevas, mejoramiento de la recaudación, eso pareciera fundamental para bajar la evasión y la elusión, una nueva plataforma tecnológica integrada para la administración tributaria que aumente otra vez la transparencia en la recaudación de los impuestos, las políticas de combate a los paraísos fiscales que deben continuar. La plata se puede esconder muy fácilmente, y todo ello para garantizar, por medio de elaboración y evaluación de nuevos de presupuestos que deben ser plurianuales, un mejor manejo de los asuntos públicos. Continuando con la ronda de este segundo eje, escucharemos la participación de don Rodolfo Pisa. Muchas gracias. Hace prácticamente 20 años no bajamos los índices de pobreza. Prácticamente 20 años de tener la pobreza, como ustedes señalan, entre el 20 y el 23% de nuestra población. Y para decirlo más claramente, tener la pobreza el nivel y el número de pobres más alto de la historia de Costa Rica. Y agreguemos también el nivel de desempleo más alto de la historia de Costa Rica, y los más altos en términos proporcionales de las últimas 3 décadas. Algo está mal y algo se ha hecho mal para que estas cosas sucedan. En el tema de la pobreza, debemos combatirla no únicamente con un mensaje retórico o romántico. Fundamentalmente debemos atacar sus causas. Casi todos los programas sociales en los últimos tiempos, y habría que atender esa parte también, han atendido las consecuencias, es decir, los efectos. Vamos a ver cómo le damos más bonos, vamos a ver cómo le resolvemos el problema de la pensión, vamos a ver cómo le resolvemos el bono para la vivienda. Todo eso es necesario, todo eso es necesario. Pero si no atacamos las causas, difícilmente vamos a enfrentar la pobreza. Una buena parte del problema de la pobreza en Costa Rica depende de la educación. Quizás es el primer elemento. Sin educación, un país no sale de la pobreza. No importa los programas sociales que establezcamos, no saldremos de la pobreza. Y claro que nos lacera observar que todavía mucho más de la mitad de los costarricenses no salen del colegio. Y por muchas becas que se otorgan en las universidades públicas, y me parecen muy encomiables, lo que se olvida es que hay muchos pobres que ni siquiera pueden llegar a tocar la puerta de la universidad, ni siquiera hacer el examen de admisión. Porque el tema está más abajo, desde la preescolar, desde la primaria, desde la secundaria. Hace falta también trabajo decente. He visitado en estos días, después de muchos años de no hacerlo, lo digo con sinceridad y con dolor cuando lo hago, dolor que me compromete,
muchas personas viviendo en niveles de pobreza. Y si en otras épocas sus principales peticiones tenían que ver con el bono de la vivienda, con una ayuda de limas, hoy lo que he observado en esas casas llenas de latas de zinc y de plásticos, lo que he observado es una petición generalizada. ¿Qué piden? Trabajo. Y en ese esfuerzo por lograr que haya trabajo, trabajo decente, trabajo que respete las garantías y los derechos laborales, tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad. Para crear trabajo también se le ha apostado a la demanda. Vamos a conseguir e incentivar que las empresas se instalen en este país. Muy bien, es necesario. Necesitamos que las pequeñas y medianas empresas se instalen y creen trabajo. Pero no hemos trabajado desde la oferta, es decir, de darle la capacitación a nuestros trabajadores, a los que están en el colegio, a los que están en la universidad para estudiar, para capacitarse en y para el trabajo. Porque si tenemos trabajadores más capacitados, tendremos más trabajo. Podemos más bien atraer mejores y más amplias inversiones del exterior. En las zonas francas, en las zonas de Punta Arenas y Limón, se les dieron todos los incentivos. Se crearon más de 4,000 empleos y pocos años después desaparecieron. Se vinieron para San José. Y en Punta Arenas y Limón preguntan ¿por qué? Porque no hicimos nuestra tarea, porque no fuimos a capacitar a la gente en el trabajo, para que tengan mejores condiciones para enfrentar los problemas de la vida. Pero no basta con el trabajo. Hay gente que no puede salir adelante y entonces sí también hay que atacar. Y para eso es necesario evitar las duplicidades en primer lugar de las administraciones públicas. Más de 27 entidades públicas trabajan por la pobreza y la pobreza se mantiene. Se les aumentan los fondos y la pobreza se mantiene o incluso crece. Evitar la intermediación, bajar la intermediación burocrática. Muchas de esas instituciones prácticamente viven para financiar a los propios funcionarios. 3. Incentivar y trabajar por las acciones progresivas, no las regresivas. En Costa Rica hay muchas políticas que al final se dicen que van para la pobreza, para ayudar a los que más lo necesitan y terminan en los bolsillos de gente que no lo necesita. Eso se llama una política progresiva. Y por supuesto recuperar algo esencial del tejido social. Rescatar la Caja Costarricense del Seguro Social como instrumento fundamental de seguridad social y de justicia social en este país, porque en los últimos años la han desmantelado. Le corresponde ahora al señor Otto Guevara. ¿Cómo reducir la pobreza? Indudablemente creando riqueza. No es aumentando la pobreza que vamos a reducir la pobreza. Hay que crear riqueza. ¿Cómo logramos crear riqueza? ¿Cómo logramos que más gente sea productiva, que más gente emprenda, que más gente pueda conseguir un trabajo? De ahí el compromiso nuestro de crear 500,000 puestos de trabajo en los próximos 4 años. Con 500,000 puestos de trabajo, indudablemente daremos un paso muy importante para reducir la cantidad de pobres en Costa Rica. ¿Cómo lograr eso? Quitar trabas. Para empezar, quitar el montón de trabas que hoy le impiden a alguien iniciar un pequeño emprendimiento. Acceso a crédito, resolver de una vez y por todas el tema de la banca de desarrollo, pero al mismo tiempo incentivar la competencia entre los intermediarios financieros para que hayan más posibilidades para financiar a quien emprende. Mejorar el recurso humano, obviamente, es la educación formal, escuela y colegio, pero además la educación vocacional, la educación técnica, educación dual, educación en todos los ámbitos para que las personas con mayores destrezas, igual la educación universitaria, pueda tener acceso a un mejor puesto de trabajo o eventualmente pueda emprender. El comercio libre, hay que seguir en esta dirección. Por supuesto que también hay que aumentar la competencia libre en diferentes actividades económicas donde hoy no hay suficiente competencia. Productos farmacéuticos, por ejemplo, en estos momentos son carísimos. Empobrecen a todos los consumidores que requieren algún medicamento. Meter más competencia en la intermediación, en los servicios estos, en la comercialización de los productos médicos. Pero al mismo tiempo, también meter más competencia en la electricidad. El mercado eléctrico, en estos momentos estamos pagando las tarifas más altas
de electricidad de casi que toda América Latina, empobreciendo a todos los consumidores, 4,5 millones de consumidores, a todas las familias que las ha estrechado el precio de la luz desbordado. Y luego, por otro lado, estamos afectando a nuestras empresas que no pueden ser competitivas y no pueden generar puestos de trabajo por el precio de la luz. Por lo tanto, es importante meter competencia, abrir a la competencia el mercado eléctrico. Es importante abrir a la competencia el mercado de los hidrocarburos, por supuesto, y su distribución, para que también tengamos la posibilidad de que estos precios eventualmente bajen. Hay que comprometernos con la atracción de turistas a Costa Rica. Imagínense que si en los próximos 4 años atraemos a Costa Rica 1.200.000 turistas. Hoy tenemos 2 millones de turistas al año. Si nosotros logramos pasar a 3.200.000 turistas en los próximos 4 años, habremos creado 100.000 puestos de trabajo directo y 250.000 puestos de trabajo indirectos asociados únicamente a esa industria. Vean ustedes cómo sí se puede lograr esa meta de los 500.000 puestos de trabajo. El apoyo a pymes y a la economía social, por supuesto, el apoyo al sector agropecuario, son algunas de las diferentes acciones que hay que acometer para lograr precisamente la creación de estos 500.000 puestos de trabajo que nos permita reducir la pobreza. Hay que también, por otro lado, mejorar la calidad de la educación, como mencionaba anteriormente, y para eso nos vamos a dedicar en uno de los segmentos. El otro es el tema de la salud. Indudablemente, sin servicios de salud de calidad, vamos a tener un menor desarrollo humano. Abaratar el costo de la vida, fundamental, lo mencioné anteriormente con el tema de la luz. No quitarle plata a la gente. En estos momentos el gobierno pretende, mediante los impuestos, y eso es básicamente el Partido de Liberación Nacional, en el pasado estuvo asociado con el PAC, estuvo asociado con el PUS, estuvo asociado con otros partidos, dispuestos a meter la mano en el bolsillo a todos los costarricenses y sacarle plata para el gobierno. Bueno, nosotros estamos en total desacuerdo con esa política. Más bien consideramos que hay que activar la economía. Si la economía es mucho más activa, el gobierno va a recibir más ingresos y con esos ingresos podrá acometer algunas de las responsabilidades que tiene el gobierno. Por otro lado, pero jamás ni siquiera insinuar el impuesto a las zonas francas. El impuesto a la zona franca lo que genera es inseguridad jurídica, hace que menos gente venga a invertir a ese sistema de zonas francas para crear puestos de trabajo de mejor calidad que el que se encuentra fuera de zonas francas. Ese es un tema en el que nosotros somos muy claros. No estamos de acuerdo que se meta impuesto a las zonas francas, no estamos de acuerdo que se meta impuesto a la educación, a la salud, a la seguridad. Consideramos que hay que mejorar la recaudación dramáticamente y reducir el gasto público. Hay muchísimo despilfarro, muchísima duplicidad en diferentes entidades públicas que hay que racionalizar. La ley de empleo público hay que ponerla sobre la mesa, hay que discutir sobre el tema de empleo público como la forma de retribuir a los nuevos empleos públicos que se vayan a contratar a partir de ahora. Son esas algunas de las acciones. Para aquellos que quieren conocer un poco más, les remito con todo respeto al sitio en internet www.laspropuestasdeotto.com. Rogaría mantener el ambiente que ha privado desde que iniciamos este debate, propio de una universidad que se abre a escuchar y que se abre también a respetar las diferentes posturas y opiniones. Gracias. Continuamos con la participación de don José Miguel Corrales. 1983 a la fecha, más o menos son 30 años. Y hace 30 años el país se viene empobreciendo. Y hace 30 años Costa Rica firmó el primer PAE, Programa de Ajuste Estructural. Y ahora nos preguntamos que ¿por qué nos hemos empobrecido? Es que empezamos con los PAEs y terminamos con el Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos y Centroamérica. Esa es la razón muy sencilla. No lo digo yo, lo dicen los datos. 1983 es el primer PAE. Y en este momento tenemos índices de pobreza verdaderamente sorprendentes, como dice la pregunta. De tal suerte de que los culpables es el desmantelamiento que se hizo del Estado social de derecho, que dos prohombres, que yo siento que Costa Rica no tendrá cómo pagarles nunca, uno llamado Rafael Ángel Calderón Guardia, otro llamado José Figueres Ferrer, otro llamado Manuel Mora Valverde y otro llamado Víctor Manuel Zanabria Martínez. Hicieron un modelo
que le permitió al país dar un salto verdaderamente sorprendente, que a algunos les estorbó, y entonces empezamos a desmantelar el Estado costarricense. Porque las pocas cositas que nos dejan dinero a nosotros, inclusive se las llevaron. ¿Quién tiene la administración de Caldera ahora? ¿Quién tiene la administración de los aeropuertos ahora? ¿Quién metió las manos en el ICE porque encontraron que era más fácil robarse el ICE que comprar el ICE? Hombre, por Dios. Y ahora están insistiendo que el único pedacito de soberanía en esa materia que nos queda a nosotros, que es el Limón, Moín, meten a PM Terminal, inclusive ajustándole la ley de Setena para que esta empresa no tenga que cumplir con algunos requisitos en materia de conservación del ambiente. Esta es la mera realidad. Entonces, las motos BM, que nos habló don Oscar Arias, que todos los trabajadores iban a tener en este país, yo no sé dónde las irá a poner ahora, porque lo que hicimos fue incentivar el regalo de pescado. No me regale pescado, enséñeme a pescar, por favor. Y esto es lo que hemos hecho en estos 30 años, regalar pescado. No hemos enseñado a pescar. Algunas medidas que me parece que son fundamentales. Caja Costarricense y Seguro Social y Consejo Nacional de Producción estamos preparando ya las juntas interventoras para estas instituciones. No podemos seguir en esta barbaridad en la caja y, por supuesto, los agricultores de nuestro país en estos momentos ven sus casas rematadas para darnos de comer a nosotros un poco de frijoles, un poco de maíz, un poco de arroz. Esto no puede ser. El país tiene que producir los alimentos que sea al precio que sea. Nosotros no podemos depender de alimentos en materia extranjera, porque una vez que se les terminen a ellos los excesos, nos quedamos nosotros sin nada. La cesantía tenemos que hacerla derecho adquirido, en su totalidad, no una parte. Como ya se demostró, la economía perfectamente aguanta eso. Pagar los salarios mínimos, mire, con solo pagar los salarios mínimos estamos sacando a la gente de la pobreza, por Dios. Por supuesto, tenemos que pensar en la banca de desarrollo, no voy a enfatizar más en eso porque los compañeros lo dijeron, en la educación, por supuesto, y me parece que debemos de ponerle el cascabel al gato en materia de tributos. No es posible que en el país, de cada 100 colones que recibe el Estado costarricense por concepto de impuestos, 80 colones lo paguen los pobres y 20 colones lo paguen la gente adinerada. Todos tenemos que pagar impuestos, sin excepción, pero el que más tiene que pagar más, el que menos tiene. Evidentemente, frase dicha por un ilustrísimo hijo de esta provincia, como fue González Flores. Me parece que debemos enfatizar en la reforma tributaria, en la renta y, por supuesto, la renta universal tiene que ser una realidad. No matar la gallina de los huevos de oro como lo hacen los Estados Unidos, como lo hace Japón, como lo hace Alemania. Todo su eje tributario está en los impuestos directos y, por supuesto, en los impuestos indirectos, pues son bastante menos serios que lo que nos proponemos. Activar la economía. La economía se tiene que activar y con grandes obras públicas. En nuestro país debemos de tomar ejemplo para la crisis que hubo en Nueva York a propósito de la quiebra de ese país en los años 30, donde las grandes obras públicas, como se hace la represa Hoover, la construcción de 4.000 kilómetros de asfalto, riego y avenamiento por todo el país, nosotros necesitamos subir de 3.000 kilómetros de asfalto a 5.000 kilómetros de asfalto mínimo, 2.000 kilómetros más, y de ripio de 8.000 kilómetros que tenemos ahora a 10.000 kilómetros de ripio para poder ayudarle al agricultor, ayudarle al turismo. No podemos hablar de un turismo adecuado si no hay una red vial decente para que los turistas puedan estar transitando por nuestro país. Crear fuentes de empleo. No, ya terminamos, perdón. Gracias. Finalizamos esta primera intervención del segundo bloque con las palabras de don Johnny Araya Moa. Nosotros hemos querido colocar en el corazón mismo de nuestra propuesta programática el tema de la equidad. Nosotros nos hemos planteado en esa propuesta programática 3 grandes retos. El primero, compartido prácticamente por todo el mundo en este país, el reto de la gobernabilidad. El segundo, el reto de la equidad. Y el tercero, el reto del crecimiento de la economía. Creemos que para lograr mejor distribución de la riqueza en este país hay que hacer un ajuste
en el modelo de desarrollo. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo que empezó en los años 80, basado en la apertura, en la diversificación de las exportaciones, en la atracción de inversión extranjera directa. Ese modelo ha producido éxito en términos del crecimiento de la economía, pero no ha sido socialmente exitoso. Hay amplios sectores de la sociedad costarricense que se han quedado desenganchados, desconectados de ese modelo exitoso que empezó en los años 80. Entonces hablamos de hacer un ajuste en el modelo de desarrollo que pueda colocar el empleo en el centro de la política económica, que tengamos en las políticas macroeconómicas no solo el objetivo de lograr la estabilidad de precios, sino también el objetivo en las políticas macroeconómicas de generar empleos, de reactivar las actividades productivas. Creemos que es necesario reactivar ese sector de economía tradicional que ha estado completamente rezagado, y aquí hablamos de la necesidad de crear una instancia que llamamos la Agencia para la Productividad y la Innovación, un Procomer pero para la economía interna, que nos permita dirigir con mucha fuerza 3 procesos vitales para hacer este ajuste en el modelo de desarrollo. Encadenamientos productivos, más encadenamientos, más emprendedurismo y más innovación. Desde esa agencia desarrollar políticas más agresivas para apoyar las pymes, para generar una red nacional de innovación. Por supuesto, juega un papel estratégico la banca de desarrollo, todos lo reconocemos, hagámoslo. Las reformas que se requieren para que banca de desarrollo pueda servirle a esos nuevos emprendimientos productivos. Y por supuesto, la educación, particularmente la educación técnica, la educación dual. Pero sí es necesario, si queremos una política de mejor distribución de la riqueza, hacer ese ajuste en el modelo de desarrollo. Con respecto a los programas sociales, creemos que la política social del país requiere una entidad rectora. Ya todos lo han dicho aquí, tenemos 27 instituciones públicas con programas que hay una gran duplicidad. Se requiere una institución rectora, el Ministerio de Desarrollo Social, que dirija las políticas públicas en el campo social de este país. Se requiere un expediente social. Nosotros no sabemos quiénes son los pobres de Costa Rica. Hay listas de beneficiarios. Hay listas de beneficiarios de las instituciones como el IMAS, pero no hay una identificación de quiénes son los pobres y dónde están los pobres. Y eso es muy importante, desarrollar una base de datos para identificar ese 20%, ese 23% que avergüenza a Costa Rica de mantener ese nivel de pobreza que hemos venido arrastrando en los últimos 20 años. Creemos que es muy importante desarrollar una política de salario mínimo. Decía un día de estos alguien del Estado de la Nación que si el país aplicara rigurosamente lo que está definido en salario mínimo, podríamos bajar la pobreza en un 6%. Entonces hay que tomar en serio la aplicación de una política de salario mínimo para combatir la pobreza. Igualmente pueden ser muy útiles lo que hagamos con las pensiones del régimen no contributivo, tanto para aumentar su cobertura como para ir aumentando el monto de las pensiones del régimen no contributivo. En síntesis, nosotros queremos una sociedad más próspera, una sociedad más solidaria, una sociedad más inclusiva. Corresponde ahora pasar al momento de réplicas, entendiendo este espacio como la posibilidad para ampliar algunos de los criterios esbozados por los señores candidatos, o de igual forma para manifestarse en desacuerdo con lo que alguno de los otros externó en su momento. Iniciamos este espacio de 2 minutos con la participación de don Otto Guevara. Decía que para lograr un mayor desarrollo humano se requiere
trabajo, una mejor calidad de la educación pública e indudablemente una mejor calidad de los servicios médicos que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social. Trabajo, 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 educación y salud. Y en eso estamos lamentablemente muy mal. Ahora que escuchaba a don Johnny hablar de algunas de las propuestas que tienen para resolver parte de estos problemas, lamentablemente no dejo de pensar que llevan 8 años en el poder. 8 años en el poder y no saben dónde están los pobres. 8 años en el poder y todavía no han definido una entidad rectora en todo el tema del asistencialismo social. Hay 24 entes públicos, hay 44 programas de asistencialismo social, llevan 8 años y no han podido darle una dirección clara a esa. Les recomendaría leer la ley orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para darse cuenta de por dónde va la rectoría en ese sector. Por otro lado, indudablemente, cuando veo en el tema de precios, cuando escucho a mis colegas, veo que no se enfocan y no ponen la atención al precio de la electricidad. ¿Cómo abaratar el precio de la electricidad para mejorar la condición de vida de todos los consumidores? Ese precio es uno de los más sensibles y los que está empobreciendo a todos los costarricenses. Yo les invito a que discutamos seriamente sobre el tema de abrir el mercado eléctrico, meter competencia, así como la competencia bajó el precio de la telefonía móvil, así como el precio, me rebaje esos segundos ahí, así como el precio de la telefonía móvil, igual que la cantidad de servicios y la variedad de servicios mejoraron dramáticamente después de que entró la competencia. Nosotros estamos abogando porque también haya competencia en el mercado eléctrico, y en competencia en el mercado eléctrico el precio de la luz va a bajar. Y eso, combinado con los 500,000 puestos de trabajo que nos comprometemos a crear en los próximos años, vamos a tener una mejor Costa Rica. Continuamos con la participación de don José Miguel Corrales en su espacio de réplica. Don Otto, no es así, no es así. Cuando en este país se manejaban las cosas con un criterio social y no con un criterio puramente mercantilista, me rebaja esos segundillos. Se dio el precio de la electricidad de la siguiente manera. La gente de menos recursos, las casas de habitación, van a pagar menos electricidad porque quienes tienen la electricidad para hacer negocio van a subvencionar a los que no tienen. Hoy resulta que es al revés. Son los pobres los que van a subvencionar los que cogen la electricidad para producir. Pero entonces, ¿cómo vamos a salir si nosotros cada vez al pobre lo maltratamos más para beneficiar a la gente poderosa? Figúrese usted que en este campo de los impuestos, no son palabras mías, son palabras del señor ministro de Hacienda, las 500 empresas más grandes de este país no pagan impuestos. No son mis palabras, son las palabras del señor ministro. Entonces, ¿cómo queremos combatir la pobreza? Porque el Estado moderno hoy vive con base en los impuestos. No son las cosas que producen rentabilidad las que el Estado debe tener como norte para financiar sus gastos, son los impuestos. Y si la gente, como lo estamos demostrando, que tiene recursos económicos suficientes, no quiere pagar los impuestos y después amenazan con irse porque la electricidad es muy cara en Costa Rica para producir empleos, no sé por dónde podremos salir entonces, don Otto. Por eso es que tenemos que ser correctos y decir, bueno, ¿a quién queremos ayudar? Todos necesitan ayuda, sin excepción. Los que tienen y los que no tienen. Pero los que menos tienen, tienen que ayudársele más, porque son los que más necesitan. Ese es el desideratum. Por eso nosotros hablamos de que la cesantía tiene que convertirse en un derecho adquirido y no una expectativa de derecho que cubra dos cosas. Termino, que cubra dos cosas. Una, que sea, por supuesto, depositada en el Banco Popular para vivienda, para la construcción de vivienda de los trabajadores. Y dos, que se coja de ese dinero para pagar el seguro de desempleo. Gracias. Gracias.
Continuamos con don Johnny Araya. Quiero referirme al tema del déficit fiscal, que no mencioné. Y a mí me parece que el déficit fiscal afecta la gobernabilidad del país, un Estado que no está en capacidad de cumplir las expectativas de la gente, compromete eso que llamamos el estado del bienestar y por supuesto afecta también la competitividad de la economía costarricense. Todos debemos concurrir a buscar una salida al problema fiscal, que no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad costarricense. Hay quienes quieren resolver el problema fiscal reduciendo el Estado a la mínima expresión. Nosotros creemos que ese no es el camino, que esa no es la salida. Y concretamente vemos 4 áreas en las que hay que intervenir. Primero, evidentemente, lo que tiene que ver con eficiencia tributaria, con mejorar la recaudación, con combatir la evasión fiscal, y proponemos la creación de un órgano nacional de administración tributaria especializado. El tema del gasto, tenemos que trabajar cómo mejoramos la calidad del gasto, cómo introducimos indicadores de resultados en la administración pública, un ajuste fiscal para mejorar los ingresos del gobierno, un ajuste fiscal solidario que permita mejorar las finanzas públicas, y también el cuarto componente es incorporar la dimensión del crecimiento de la economía como parte de la solución al déficit fiscal. Don Rodolfo Pisa. Muchas gracias. Quedaron 2 temas pendientes en la pregunta anterior. Respondo a ellos directamente. Para evitar el problema del déficit fiscal, en primer lugar, hay que contener el crecimiento del gasto ordinario, eliminar gasto superfluo. Esa tarea no se ha hecho. No se ha hecho en los últimos años, y entonces lo que se ha venido haciendo es echando gasolina a la hoguera. No se ha hecho. Todavía para el próximo presupuesto nos proponen 11% de aumento respecto del presente año. Con una inflación del 5% tenemos 6% en términos reales. Pero la recaudación no funciona para eso. No se ha hecho esa tarea. Y entonces los costarricenses se preguntan ¿por qué nos van a cargar más impuestos si no han hecho la tarea los gobiernos en transparentar el gasto, en evitar el gasto superfluo y contener el crecimiento con respeto a los derechos adquiridos? Nosotros no creemos en los paquetes fiscales. 11 años de esfuerzos por hacer un gran paquete fiscal han parado en la Asamblea Legislativa sin ningún resultado. No creemos en nuevas cargas sobre la canasta básica. No creemos en nuevas cargas sobre la salud. No creemos en nuevas cargas sobre la educación. Vamos a discutir, eso sí, impuesto por impuesto, propuesta por propuesta, con seriedad y en cada uno de los cambios. Valoraremos si necesitamos más la simplicidad del impuesto de ventas o más el mecanismo de control del impuesto al valor agregado. Iremos discutiendo proyecto por proyecto, sin prejuicios, pero tampoco sin mandatos de paquetes integrales. Lo principal, y en cuanto a la tesis económica que me preguntan, creo en la economía social de mercado. Sí, por supuesto que creo en la libertad, en el respeto a la propiedad, pero algo más, algo que es esencial para los social cristianos, recuperar el papel del Estado en lo social, el compromiso social y el compromiso con las conquistas históricas de este país. Don Guillermo Solís. Gracias. Dice don Johnny Araya que lo que se necesita es hacerle un ajuste al modelo de desarrollo y que este modelo solo hay que ajustarlo porque ha sido un modelo exitoso, que ha producido crecimiento. Claramente no estamos viendo al mismo modelo de desarrollo él y yo en este país, y creo que probablemente la mayoría de quienes están aquí tampoco, porque si así fuera, si fuera un modelo exitoso, habría precisamente resuelto el problema de la pobreza y de la desigualdad. Si hubiera sido un modelo exitoso, si el crecimiento hubiera sido suficiente,
probablemente no estaríamos ahora preguntándonos cómo hacer para resolver el problema de la pobreza extrema. No estaríamos pensando en una reforma fiscal porque los ingresos del Estado habrían sido suficientes. No ha sido el modelo exitoso que don Johnny ve el que ha prevalecido durante los últimos 20 años. Me parece que la realidad demuestra todo lo contrario. Debemos movernos de ese modelo. No basta con hacer las cosas un poquito mejor y con un poquitito menos de corrupción para resolver el tema de la desigualdad y de la lucha contra la pobreza. Y por supuesto que tenemos que admitir que sí sabemos dónde están las y los pobres. He dicho al inicio de mi primera intervención que esa población está precisamente en las jóvenes, en los jóvenes y principalmente en las jóvenes mujeres. Está en el campo, donde hay índices de desempleo muchísimo más altos que en las ciudades. Está en las personas sin educación. Por eso, a diferencia de lo que propone este gobierno, en lugar de recortar la educación, que es una de las propuestas que se nos ha hecho últimamente como una de las brillantes ideas para reducir el déficit, tenemos que aumentar la inversión en educación. Educación, salud pública de buena calidad y crédito barato para el productor y la productora es lo que el país necesita precisamente para atender el proceso de degradación social que ha vivido Costa Rica durante los 20 años. No son pequeños ajustes. Son ajustes por el fondo de un modelo que tiene que moverse hacia la solidaridad nuevamente. Muchas gracias. Finalizamos este segundo bloque con la participación del señor José María Villalta. Los mismos de siempre nos proponen maquillar el modelo, pero el problema es el modelo, que ha funcionado como una fábrica de pobres. ¿Por qué hay tanta pobreza en las zonas costeras? Pero si ahí se privatizó el INCOP, por ejemplo, y vemos que las tierras que antes tenían familias campesinas las están acumulando monocultivos que exportan. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué hay tanto desempleo? Vean lo que pasa, lo voy a explicar con un ejemplo. Vean lo que pasa, por ejemplo, con la pesca. Costa Rica tiene las mayores riquezas de atún, de producción pesquera atunera en nuestra zona económica exclusiva del mundo, y la estamos regalando. Ese modelo de los mismos de siempre tiene años de estar regalando el atún costarricense, dando licencias gratuitas a grandes barcos extranjeros. Se cobra en promedio $27 por una licencia, por una tonelada, cuando en el mercado internacional puede llegar a costar hasta $10,000. Así, regalando nuestra riqueza, nunca vamos a reducir la pobreza ni la desigualdad. Y mientras tanto, los pescadores artesanales desempleados en Punta Arenas, ¿qué proponemos nosotros? Dejar de regalar esa riqueza, cobrar las licencias de acuerdo a su valor y destinar parte de los recursos a financiar la compra de embarcaciones para crear cooperativas de trabajadores desempleados de la pesca que puedan aprovechar esa riqueza generando empleo, generando cadenas de valor de forma sostenible, incentivando la agroindustria. Hay un abismo de diferencia. Si no empezamos a recuperar los bienes públicos, los bienes que son de todos y todas, que los han ido privatizando poco a poco, y no empezamos a distribuir la riqueza, no vamos a reducir la pobreza en Costa Rica. Y yo no creo que no sepan dónde están los pobres. Yo creo que sufren amnesia cuatrienal, amnesia de cada 4 años, porque cuando se acercan las elecciones, sí que se acuerdan dónde están los pobres, y ahí los vemos yendo a regalarles pastas de dientes. Ahí los vemos yendo a regalarles pastas de dientes y manipulándolos, negándoles su derecho a la autodeterminación. Gracias. Hemos finalizado el segundo bloque y ahora los invito a que podamos centrarnos en el tercer bloque en esta ocasión, relacionado con los desafíos de la educación pública en Costa Rica. Y me permitiría introducir la primera pregunta con la siguiente afirmación. El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, FES, obliga al Gobierno de la República a proporcionar a las universidades públicas el presupuesto según lo establece el artículo 85 de la Constitución Política, tomando en consideración que en el 2014 se requiere una nueva negociación. ¿Cómo va a garantizar usted y su partido la sostenibilidad y el crecimiento de ese fondo
para fortalecer la educación superior pública costarricense. Reitero, ¿cómo va a garantizar usted y su partido la sostenibilidad y el crecimiento de ese fondo para fortalecer la educación superior pública costarricense? La segunda pregunta voy a introducirla a partir de la siguiente afirmación. De acuerdo con el informe del Estado de la Educación, el país ha acumulado un déficit en materia de infraestructura, lo cual se evidencia en el pésimo estado de las instalaciones de muchos de los centros educativos públicos del país. Por otra parte, este sistema continúa siendo expulsivo en la secundaria. Ambos problemas atentan contra la plena realización del derecho humano a una educación de calidad. Tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa aprobó en el 2011 la reforma constitucional que obliga al Estado costarricense a destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación a partir del 2014. ¿Qué acciones concretas realizará su gobierno para resolver el déficit de infraestructura, la calidad de la educación pública y la permanencia en secundaria en los jóvenes y las jóvenes costarricenses? Una vez más, ¿qué acciones concretas realizará su gobierno para resolver el déficit de infraestructura, la calidad de la educación pública y la permanencia en secundaria de las jóvenes y las jóvenes costarricenses? Este bloque está organizado de la siguiente forma. Iniciará su participación por 5 minutos don Otto Guevara, seguidamente don José Miguel Corrales, Johnny Araya, don Rodolfo Pisa, don Luis Guillermo Solís, don José María Villalta. Finalizaría en esta ocasión. Don Otto. En la campaña pasada, como ustedes saben, tengo algo de experiencia en campañas políticas. En la campaña pasada, como parte de la propuesta que hice a los costarricenses hace 4 años, estaba el de seguir el ejemplo que un país muy parecido a Costa Rica había tomado ya hace algunos años. Me refiero al país de Uruguay, que bajo el liderazgo de su expresidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, logró llevar a todas las escuelas públicas de 1º a 6º grado una computadora para cada niño de las escuelas públicas. Lo hizo Tabaré Vázquez en su gobierno. 350,000 niños recibieron una computadora personal, conectaron todas las escuelas a internet de banda ancha. Los docentes recibieron capacitación para utilizar las computadoras como una herramienta en el proceso educativo para reducir la brecha entre la educación pública y la educación privada. En la campaña pasada, hace 4 años, decía, bueno, es importantísimo que hagamos esto acá en Costa Rica. Son solo 500,000 niños, son 150,000 niños más que en el caso de Uruguay. Hay unos recursos que ya vienen, decía en aquel momento, que son los recursos de Fonatel con la venta de esas dos frecuencias en el espectro electromagnético. En estos momentos el Fonatel tiene más o menos unos $200 millones. Llevar adelante este programa sale en menos de $200 millones. Dotar a cada niño de todas las escuelas públicas de Costa Rica, conectar a todas las escuelas y colegios a internet de banda ancha simétrico. Y además acompañar con la capacitación que se requiera a los docentes. Eso nos cuesta menos de $200 millones. Y eso es un paso fundamental. El compromiso lo mantengo y lo reitero. Quisimos en el primer año de la administración Chinchilla que abrazara esta propuesta y así suscribimos un acuerdo de gobernabilidad para que llevara a la práctica esto. Lamentablemente en esta administración no cumplen pero ni años. Como segunda medida para mejorar la educación pública dramáticamente está indudablemente la de mejorar los docentes, la calidad del docente. Finlandia es uno de los países donde la calidad de la educación pública está al más alto nivel a nivel mundial. Finlandia ha sabido invertir en su cuerpo docente. Los docentes bien remunerados, bien capacitados, bien estimulados, son docentes que estarán en condición indudablemente de transferir conocimientos y valores, información a los muchachos. Se requiere trabajar mucho en el fortalecimiento de los docentes. También en la gestión, hablaban del déficit en la infraestructura.
Pero cuando uno se pone a ver, es que no hay plata para infraestructura, pero plata sí hay. Las juntas de educación y las juntas administrativas, una de las quejas que hay es que tienen muchísimo dinero acumulado y no lo saben invertir adecuadamente. Hay que acompañar a las juntas de educación con la capacitación que se requiere para que estas juntas rápidamente inviertan los recursos donde tienen que invertirlos, en el mejoramiento, por supuesto, de la infraestructura educativa pública, en las letrinas, en las baterías sanitarias, en las clases, etc. Por otro lado, mejorar, vincular la oferta educativa a la demanda laboral. Y especialmente en el caso de las universidades, como ustedes, los estudiantes universitarios, personas que salen de los colegios técnicos, personas que están graduadas en el INA, lamentablemente hay una especie de desvinculación entre ese conocimiento que adquieren formalmente a través de la educación técnica o universitaria y lo que se requiere allá afuera en el mercado laboral, lo que se está demandando. Entonces, tenemos ahí un descalce, hay una gran inversión. El tiempo de todas estas personas que logran con mucho entusiasmo sacar un grado académico son personas que han trabajado en su desarrollo individual, pretendiendo colaborar con el desarrollo del país, pero llegan a la triste realidad de que una vez que salen no encuentran trabajo. Y eso sucede también a nivel de la educación técnica. Tenemos que conversarnos más para que las universidades ajusten su oferta educativa a las necesidades que hay en el mercado laboral, de tal manera que los estudiantes cuando se gradúen tengan de inmediato un trabajo que les permita vivir muchísimo mejor. Luego, en relación con el FES, bueno, el FES crecerá en el tanto la economía crezca, porque está amarrado precisamente a la economía. O sea, es un porcentaje de Producto Interno Bruto, un porcentaje del presupuesto nacional. Bueno, si crece la economía, crecerá el recurso que hay para las universidades y para la educación. Así que nosotros, en nuestro partido, estamos comprometidos con hacer crecer la economía para que haya dinero para la educación pública, para que podamos fortalecerla dramáticamente y con eso reducir la brecha entre la educación pública y privada y abrir oportunidades para todos los costarricenses.